Igual que en el vídeo anterior hemos aprendido cómo Origin nos calcula numéricamente una integral a partir de un conjunto de puntos, vamos a ver en este cómo Origin también nos puede calcular numéricamente una derivada. Hay distintos casos en los que eso puede ser necesario y utilizaremos uno de ellos como ejemplo. La idea de una derivada numérica es que si tenemos una función genérica igual a f de x, tirando de lo que sabemos de matemáticas, y prima, la derivada de y con respecto a x sería el límite del incremento de y partido incremento de x. Pues bien, si tenemos puntos medidos con suficiente distancia pequeña en el eje de las x, de forma que este límite podamos suponer que nos lo podemos comer, el incremento de y partido incremento de x será una aproximación a esta derivada. Vamos a poner un ejemplo donde esto se utiliza en el laboratorio de informática aplicada a la química. Es el caso de una valoración. Voy a importar entonces el fichero valoración.dat y aquí lo que estamos es valorando una disolución ácida, pues añadiendo volúmenes de una base valorante, por ejemplo hidróxido de sodio en mililitros, es lo que tenemos en el eje de las X, y el pH resultante de medirlo con el pHímetro en el eje de las Y. A partir de ahí, la representación correspondiente es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Estos datos están un poco calculados a mano, por así decirlo, no son resultados experimentales y por eso sale tan bonito. El cálculo o la medida nos daría un cambio muy grande de pH, desde pH ácidos a pH básicos, en el punto de equivalencia, y que lo que queremos es determinar este punto de equivalencia con la mayor precisión posible. Voy a quitar los volúmenes negativos como otras veces y a partir de ahí vamos a empezar. Fijaos que aquí está claro, el punto de equivalencia sería este punto, pero si tenemos varios puntos y con su error, en principio vendría dado por el punto de inflexión, y un punto de inflexión a ojo no es tan fácil de ver. Lo que sí que sabemos es que en el punto de inflexión correspondiente la primera derivada va a pasar por un máximo, aquí o aquí la derivada sería pequeña, donde tenemos mayor pendiente pues pasaría por un máximo, y a su vez la segunda derivada es igual a cero. Esa es la condición de punto de inflexión matemática de toda la vida. Con lo cual, en este caso, no es que haya una ecuación detrás, vamos a utilizar las derivadas numéricas como un apoyo al tratamiento de datos. La forma es muy sencilla, tenemos representados los datos, nos vamos a análisis, también en mathematics, igual que en integral, pero en vez de la opción integral nos vamos a la opción de derivar, differentiate. Si damos al open dialog, tenemos muy parecido a lo que veíamos antes. ¿Qué orden de derivada queremos? Pues la primera, pero tenemos muchas posibilidades. No vamos a hacer suavizado, que además requiere saber lo que estamos haciendo, y le vamos a decir que la salida nos las ponga después dentro de la hoja en una nueva columna y que nos dibuje la curva de la derivada. Entonces, si hago esto, vemos aquí la curva, porque además de las columnas que había, pues me ha añadido una nueva que es esta primera derivada, y que vemos que efectivamente que tiene un máximo en el punto de equivalencia. Podemos volver aquí y en vez de la primera derivada calcular la segunda derivada. Sería exactamente lo mismo, pero en lugar de aceptar por defecto la opción que nos da con primera derivada, lo voy a cambiar a segunda derivada. Cuando le damos al OK, calcula la segunda derivada, le voy a dar cambiar parámetros porque se me ha olvidado activar la curva. Le doy y entonces ya me la dibujaría también, y vemos que efectivamente se anula justo en el punto de equivalencia. Fijaos que este es uno de esos casos donde la representación correcta de todos los resultados pasaría por hacer una gráfica multilayer, que por no alargar el vídeo ya la tengo aquí preparada, como veíamos que se podía hacer en un vídeo específico. Entonces, a partir de aquí yo voy a representar la curva de pH en la primera de las gráficas, la de la primera derivada en la segunda, la de la segunda derivada en la tercera. Tendría, fijaos que los ejes me pone derivada, eso no es muy informativo, pues sí que tendría que corregirlos a mano. Aquí ya lo había hecho, derivada segunda del pH respecto al volumen 2 veces, o aquí, como siempre, pues derivada primera del pH con respecto al volumen una vez, y esto tiene unidades, como el volumen iba en mililitros, pues de mililitros a la -1, que puedo usar con las opciones que ya conocemos.
entonces tendría una cuestión como la que tenemos aquí dibujada. Importante, como siempre os digo, que para que la comparación sea correcta tengamos en todos los lados exactamente la misma escala, y veis que aquí yo no he dejado la de por defecto, están todas de 0 a 50 de 10 en 10, igual que aquí de 0 a 50 de 10 en 10, de 10 en 10, y el de abajo se ve directamente de 0 a 50 de 10 en 10, por eso he podido borrarlo y aprovechar la situación que tengo aquí. Me interesaría, para saber el punto donde aquí corta en 0, añadir el eje de las X, que lo tenemos abajo, pues que lo pusiera por el 0. Eso se puede hacer si pinchamos en este eje y en esta opción de grids. Veis que yo puedo añadir, en el eje vertical, que me ha abierto el horizontal, la línea Y igual a 0, que sería justo el que tenemos aquí. Entonces yo activo, podría poner cualquier otro número, y igual a 0 me dibuja la línea correspondiente. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí pues podría un poco expresar mi resultado final, sabiendo que el punto de equivalencia me viene dado por cualquiera de las representaciones que tengo ahí, o bien como el punto de inflexión. Esta línea la voy a poner pues como puntos en otro color, ¿de acuerdo? Y entonces pues tendría que es donde el punto de inflexión de la gráfica de pH directamente, o el máximo de la primera derivada, o el punto de corte de la segunda derivada con 0, que son siempre más fáciles de ver directamente aquí con el máximo, ¿de acuerdo? En 25 mililitros, o aquí con el punto de corte, y ampliando más la escala todavía lo veríamos más fácil. Una última precaución que os quería comentar es que las derivadas, precisamente porque estamos utilizando una aproximación, si hay errores en X, errores en Y de las medidas, o estos intervalos no son tan pequeños, pueden salir resultados bastante sorprendentes. Voy a aprovechar una de las gráficas, uno de los conjuntos de datos que ya habíamos visto, que es este que utilizábamos para hacer ajustes solo a un intervalo. Los datos correspondientes tenían esta pinta, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí hacíamos el ajuste solo a los puntos lineales, el primer tramo. Una opción sería decir, bueno, pues yo podría más o menos estimar por dónde van los tiros, diciendo en el tramo lineal la derivada, si es una línea recta, va a ser constante, y en el tramo curvo la derivada, veis que en este caso se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Bueno, pues podía utilizar esto y decir análisis, me voy a Mathematics, me voy a diferenciar, le doy al dialog, aseguro que es la primera derivada, dibujo la curva. Entonces, a partir de ahí, las voy a ver una al lado de la otra, estas dos que son las que me interesan, pues efectivamente veis que como los datos tenían un cierto ruido desde el principio, aquí incluso en el tramo lineal, esos errores se magnifican bastante, con lo cual sí que se podían ajustar a una recta, pero la pendiente pues tiene un montón de fluctuaciones alrededor de un valor más o menos constante, y luego efectivamente cuando ya vemos la curvatura pues vemos como hay una tendencia distinta, no alrededor del mismo valor, sino a hacerse decreciente, que correspondería justo a esta curvatura. O sea que mucha atención, porque para que las derivadas nos den resultados precisos, los datos tienen que estar medidos muy cuidadosamente. A partir de ahí, si ese es el caso, o si sabemos lo que estamos haciendo, el uso de las derivadas en distintos contextos, como hemos visto en este vídeo, nos puede resultar muy útil en distintos tratamientos de datos.